El reloj de la torre del castillo de Windsor marcó las 2:55 de la tarde del 14 de mayo de 2026. Para el mundo, la escena reflejaba el estoicismo británico en su máxima expresión. Un evento de alto perfil en honor al legado perdurable de la difunta reina Isabel II, presidido por su hija, la princesa Ana. Pero bajo las antiguas piedras y el ondeante estandarte real, se estaba ejecutando una decapitación de influencia fría, clínica y calculada. Faltaban apenas 5 minutos para que se abrieran las puertas del Salón de San Jorge, y aún así, el ambiente tras los cordones de seguridad había pasado de la precisión ceremonial a una tensión palpable. Durante meses, la casa de Windsor había sido una casa de sombras, alimentada por el vacío dejado por los intensivos tratamientos contra el cáncer del rey Carlos III. Desde abril, la ausencia pública del monarca había permitido una expansión sutil pero constante del círculo social y administrativo de la reina Camilla. Sin embargo, aquella tarde de jueves, esa expansión chocó contra un muro, literal y figuradamente. Y ese muro tenía un nombre: el teniente coronel Johnny Thompson, conocido por el público como el Major Eye Candy, el edecán que durante años permaneció fielmente detrás del rey. Thompson apareció en el control interno de seguridad vestido con uniforme completo de las Highlands. La visión de su kilt y su sporran normalmente simbolizaba continuidad tradicional, pero aquel día su presencia transmitía el peso de un comandante táctico. En su mano enguantada sostenía un registro revisado de invitados. No era la elegante lista con letras doradas preparada por la oficina de la reina. Era un documento de trabajo, marcado por agresivos trazos de tinta roja. La línea roja había caído. Cuando la primera oleada de invitados de la alta sociedad y donantes corporativos se acercó al Sancta Sanctorum, la naturaleza quirúrgica de la operación quedó al descubierto. Miembros de la red social privada de la reina Camilla, aquellos que se habían posicionado cada vez más como los nuevos guardianes del favor real, fueron detenidos. No eran simples socialites, eran la columna vertebral de una creciente corte en la sombra vinculada al hijo de Camila, Tom Parker Bowles. Durante mucho tiempo, los rumores dentro del palacio habían sugerido que esta facción Parker Bowles estaba utilizando su proximidad con la realeza para asegurar lucrativos contratos de consultoría, puestos en juntas benéficas y prestigio internacional, convirtiendo efectivamente el poder blando de la monarquía en una mercancía privada. La escena en el control de acceso fue de humillación silenciosa. Cuando un prominente multimillonario, donante estrechamente vinculado a Tom Parker Bowles, presentó sus credenciales, el escáner electrónico se iluminó en rojo. Johnny Thompson no parpadeó. Dio un paso al frente, con una postura que reflejaba la rígida disciplina del Royal Regiment of Scotland. No ofreció una disculpa educada por un fallo técnico. En lugar de eso, miró al invitado directamente a los ojos y señaló al equipo de seguridad para que escoltara al individuo de regreso hacia el patio exterior. La confrontación alcanzó su punto crítico cuando uno de los principales asistentes palaciegos de Camilla irrumpió en la entrada exigiendo saber por qué los invitados personales de la reina estaban siendo rechazados como si fueran simples intrusos. La voz del asistente, aunque contenida, estaba cargada de indignación, propia de una casa que creía tener las riendas del poder. La respuesta de Johnny Thompson fue una clase magistral de frialdad institucional. No miró hacia el ala del palacio ocupada por la reina. En cambio, ajustó su posición para situarse ligeramente delante de una silueta visible en el pasillo tras él, la silueta del príncipe William, príncipe de Gales. Estoy actuando bajo órdenes directas del heredero al trono y de la patrona de este evento, la princesa real, declaró Thompson, con una voz que resonó como un veredicto definitivo.
La lista privada de invitados de la reina fue revisada para garantizar la alineación institucional. Las preferencias de Su Majestad no se encuentran dentro de los parámetros de seguridad y protocolo establecidos para las actividades de hoy. Debe despejar la entrada inmediatamente. La frase "no se encuentran dentro de los parámetros" fue una sentencia de muerte para la influencia que Camilla había pasado años cultivando. Esta fue la demostración fría de autoridad sobre la que los expertos reales susurraban desde hacía tiempo, pero que jamás habían visto manifestarse de forma tan pública. William ya no interpretaba el papel del hijo obediente esperando entre bastidores. Estaba actuando como el ejecutor de facto de la corona. El proceso de expulsión fue tan clínico como brutal. A quienes tenían sus nombres tachados en tinta roja no se les permitió quedarse ni un minuto más. No hubo salas de espera ni rincones discretos para hacer llamadas telefónicas. El personal de seguridad, instruido directamente por el Palacio de Kensington y no por el Estado Mayor General del Rey, se movió en parejas sincronizadas. Guiaron a los invitados rechazados hacia una flota de vehículos negros sin distintivos que aguardaban en las sombras del patio inferior. Sin gritos, sin escenas que los paparazzi pudieran capturar. Solo una extracción rápida y quirúrgica del círculo Camilla desde el corazón mismo de Windsor. Desde una elevada ventana de la entrada del soberano, el príncipe William observó cómo el patio se vaciaba. A su lado estaba la princesa Ana, personificación absoluta de la vieja guardia. Su alianza ya era imposible de negar. Mientras el rey Carlos III permanecía en el frágil estado de su recuperación, agotado por el peso de sus luchas letales contra la enfermedad, su hijo y su hermana habían formado un movimiento de pinza de acero. William había pasado las semanas de abril y mayo observando las líneas borrosas de la influencia Parker Bowles. Vio cómo los asociados de Tom comenzaban a poblar la periferia de los actos reales, percibiendo una debilidad en el control del rey. William, un hombre definido por una visión estratégica y a largo plazo de una monarquía más disciplinada y reducida, decidió que Windsor sería el lugar donde se trazara la línea definitiva. Al utilizar a Johnny Thompson, la propia mano derecha del rey William, envió una onda de choque psicológica a través del palacio. Era la señal de que los protectores más leales del monarca habían reconocido dónde se encontraba el futuro de la institución. El mensaje para Camilla fue ensordecedor. Su posición como principal influencia sobre el rey no se traduciría en influencia sobre la corona. Cuando el reloj marcó las 3:00 de la tarde, la purga había terminado. Los salones estaban vacíos de oportunistas y trepadores sociales de la nueva corte de la reina. Solo permanecían quienes seguían siendo leales al estándar isabelino del deber. El silencio que siguió a las expulsiones no fue pacífico, fue el silencio de un campo de batalla tras el primer golpe decisivo. El príncipe de Gales no solo había editado una lista de invitados, había reescrito las dinámicas de poder de la monarquía británica en 5 minutos de precisión quirúrgica. El círculo de Camilla estaba en shock. Los intereses de su hijo habían sido apartados y la vieja guardia había recuperado las llaves del castillo. La precisión quirúrgica de las expulsiones en Windsor no fue simplemente un acto de rivalidad doméstica menor. Fue un golpe calculado contra una sofisticada red de influencia que el príncipe William y la princesa Ana habían identificado como una amenaza para la integridad institucional de la monarquía, mientras los invitados rechazados eran conducidos hacia las sombras del patio inferior. La verdadera magnitud de la facción Parker Bowles
Bowles empezó a emerger. Se trataba de un grupo que había expandido silenciosamente su alcance durante los meses de enfermedad del rey Carlos III, pasando de la periferia social al mismísimo corazón de las operaciones reales. En el centro de esta red estaba Tom Parker Bowles, el hijo de la reina, cuya presencia en los círculos reales se había vuelto cada vez más prominente. Aunque Tom no ostentaba ningún título oficial ni papel constitucional, sus asociados comenzaron a aparecer en las listas de invitados de eventos de alto nivel, supuestamente como amigos de la reina, pero funcionando en realidad como un puente entre la monarquía y determinados intereses corporativos globales. Entre ellos había magnates de marcas de lujo, capitalistas de riesgo y consultores mediáticos que veían la cercanía con la corona como la herramienta definitiva de marketing. Según informes, el príncipe William se mostró cada vez más alarmado por reportes que indicaban que este círculo estaba utilizando su acceso real para asegurar acuerdos privados de consultoría y prestigio internacional, monetizando de forma efectiva el capital simbólico de la Casa de Windsor. La lista de nombres atravesados por la tinta roja del teniente coronel Johnny Thompson parecía un directorio de la nueva élite. Entre ellos había promotores inmobiliarios que buscaban respaldos reales para proyectos internacionales y especialistas en relaciones públicas que asesoraban discretamente a la reina sobre cómo remodelar su imagen pública al margen de la oficina del rey. Para William, aquello representaba la forma más peligrosa de decadencia institucional, la difuminación de la línea entre deber público y beneficio privado. Veía en la facción Parker Bowles ecos de un pasado que estuvo a punto de destruir la monarquía. Una corte llena de favoritos y oportunistas que anteponían su posición personal a la estabilidad del trono. La participación específica de Johnny Thompson como ejecutor de esta purga fue una jugada maestra táctica. Al colocarlo en la entrada, William utilizó el símbolo más reconocible de lealtad al rey para transmitir un mensaje de control absoluto. El papel de Thompson no consistía simplemente en revisar identificaciones, consistía en llevar a cabo una ejecución pública del estatus social. El proceso se manejó con una eficiencia escalofriante. Cuando un invitado era marcado, Thompson avanzaba con la mano cerca de la empuñadura de su daga ceremonial y emitía una instrucción breve e innegociable. A los rechazados no se les permitía discutir ni buscar explicaciones. Eran dirigidos a un segundo perímetro donde sus pases de seguridad eran confiscados físicamente y desactivados en el acto. Aquello era el protocolo de un confinamiento de alta seguridad, no de una fiesta de jardín real. El mensaje para la facción Parker Bowles era claro. Su acceso era un privilegio, no un derecho, y ese privilegio había sido revocado por el futuro de la monarquía. El impacto psicológico sobre la oficina de la reina Camila fue devastador. Durante años, ella había trabajado para construir una capa protectora de leales a su alrededor y alrededor del rey, convencida de que su posición como reina consorte le otorgaba poder para definir el tejido social de la corte. La maniobra de William demostró que ese poder era ilusorio y que solo existía mientras el heredero al trono lo permitiera. La tensión dentro del personal administrativo del palacio era explosiva. Quienes habían pasado semanas coordinándose con la oficina de Camilla se vieron obligados de repente a elegir entre la reina actual
y el futuro rey. Bajo la mirada vigilante de Thompson y la supervisión silenciosa de la princesa Ana, la decisión fue tomada por ellos. El personal se movía con una energía frenética y contenida, aterrorizado ante la posibilidad de que cualquier señal de vacilación los colocara también en la lista de purgados. Aquella era la demostración fría de autoridad en su forma más cruda, una demostración de que William estaba dispuesto a quemar puentes y alienar aliados si eso significaba limpiar la institución de lo que consideraba una influencia parasitaria. Cuando comenzó la ceremonia dentro del Salón de San Jorge, la ausencia de la facción Parker Bowles creó un vacío que fue ocupado inmediatamente por la vieja guardia. La disposición de los asientos, revisada apenas horas antes, centró toda la atención en el linaje de la reina Isabel II. Los donantes corporativos y los oportunistas sociales fueron reemplazados por representantes de las organizaciones benéficas históricas de la difunta reina y de sus regimientos militares. El ambiente era el de una restauración, un regreso a la rígida disciplina que había definido a la monarquía durante 7 décadas. La intervención de William no se limitaba a los invitados, se trataba del relato. Estaba recuperando el centenario del legado de su abuela de manos de quienes deseaban utilizarlo como telón de fondo para el networking social. Al desmantelar la influencia del círculo de Camilla, estaba enviando la señal de que la era de los Sussex y las distracciones de la facción Parker Bowles había terminado. La monarquía bajo William sería una fortaleza, disciplinada, inaccesible para el mejor postor y completamente centrada en la supervivencia de la corona. La humillación sufrida por Camilla se vio agravada por el hecho de que las expulsiones fueron ejecutadas por los mismos hombres que servían a su marido. Ver a Johnny Thompson, el hombre que permanecía detrás del rey en cada apertura de estado, actuando como ejecutor de William, fue la señal de que la propia casa del rey había comenzado a alinearse con el sucesor. Sugería que, aunque Carlos seguía siendo el monarca reinante, el aparato administrativo y de seguridad del Estado ya había trasladado su lealtad al príncipe de Gales. La purga de Windsor fue la prueba definitiva de que la transición de poder ya había comenzado en silencio y de que en el nuevo orden no había lugar para la corte en la sombra de la reina. Mientras los últimos vehículos negros que transportaban a los invitados rechazados desaparecían del perímetro de Windsor, la atención se desplazó hacia las cámaras internas donde permanecían los verdaderos arquitectos de la purga. La alianza entre el príncipe William y la princesa Ana había alcanzado su punto máximo, una asociación forjada por la necesidad de supervivencia. Mientras el rey Carlos III continuaba con su agotador proceso de recuperación, definido por el desgaste físico y un necesario alejamiento de los detalles de la administración palaciega, se había abierto un vacío estratégico. La reina Camila intentó llenar ese vacío con su propia red, pero había subestimado por completo la determinación del príncipe de Gales. La mentalidad de William durante los meses de abril y mayo de 2026 se transformó en la de un líder de guerra. Consideraba la expansión de la facción Parker Bowles no como una simple incomodidad social, sino como una amenaza directa para la estabilidad de la futura corona. Su convicción era simple pero inflexible. La monarquía no puede permitirse ser vista como un patio de recreo para intereses privados mientras el soberano está incapacitado. Cada aparición estratégica y cada consulta privada con la princesa Ana durante ese periodo fueron diseñadas para garantizar que las barreras institucionales permanecieran impenetrables. Ana, el miembro más disciplinado de la familia real, aportó el peso histórico y la experiencia procedimental para justificar la ofensiva. Juntos representaban un frente unificado que la oficina de la reina no estaba preparada para desafiar.
El papel del teniente coronel Johnny Thompson en esta fase fue crucial. Ya no era simplemente una figura ceremonial, sino un operador táctico. Al trasladar su coordinación hacia la oficina de William, Thompson proporcionó al príncipe ojos y oídos dentro de la propia casa del rey. Esto permitió a William rastrear el movimiento de invitaciones y los discretos esfuerzos de presión de los aliados de Camila mucho antes de que alcanzaran un punto de no retorno. La purga no fue un arrebato espontáneo de ira, fue el resultado de semanas de vigilancia y planificación meticulosa. La presencia de Thompson en la entrada fue el movimiento final de una partida de ajedrez que Camilla ni siquiera sabía que estaba jugando. Dentro de los salones de Windsor, el ambiente seguía cargado con el aroma de la madera antigua y el peso de un siglo de historia. La princesa Ana recorría las áreas de recepción con una energía fría y concentrada, actuando como un escudo para William. Fue ella quien se aseguró de que el programa oficial continuara sin una sola referencia al caos en las puertas. Para los invitados restantes, el evento parecía impecable, pero el personal sabía la verdad. ¿Vieron cómo Thompson mantenía su posición? Un centinela silencioso que acababa de desmantelar una corte en la sombra. Aquello era la restauración del estándar isabelino, donde los deseos personales de la consorte quedaban subordinados a las exigencias del Estado. El vacío estratégico había sido cerrado no por el rey, sino por su heredero. William demostró que no necesitaba el trono para ejercer el poder del trono. Al recuperar el control administrativo de Windsor, envió un mensaje a cada casa dentro del palacio. La transición no está por venir, ya está aquí. La alianza con Ana demostró que la vieja guardia y el nuevo líder estaban completamente alineados, creando una barrera formidable contra cualquier intento de diluir la marca real en beneficio privado. Mientras la luz de la tarde se desvanecía sobre las almenas, la realidad del nuevo orden se volvió imposible de negar. La facción Parker Bowles había sido expulsada y en su lugar se alzaba una monarquía más fría, más austera y mucho más disciplinada. Al caer la noche del 14 de mayo de 2026, el silencio tras el incidente de Windsor se había vuelto más ensordecedor que cualquier escándalo público. A medida que los informes sobre la purga de la lista de invitados y la postura inflexible del teniente coronel Johnny Thompson comenzaban a circular por los canales privados de las casas reales, la gravedad de la situación finalmente llegó hasta el rey. El rey Carlos III, actualmente inmerso en un delicado proceso de recuperación, tras una agotadora serie de tratamientos médicos que habían marcado toda su primavera, se encontró en el centro de una crisis constitucional y doméstica. Era un monarca atrapado entre su profunda devoción por la reina Camilla y la indiscutible y creciente autoridad del príncipe William. Los asistentes describían al rey como exhausto, aunque poseedor de una claridad mental que solo puede proporcionar un periodo de aislamiento. Reconoció que la purga de Windsor no era una simple ruptura momentánea de la etiqueta, sino una señal de que la maquinaria administrativa de su reinado estaba deslizándose hacia las manos de su sucesor. Para evitar un colapso total de la unidad palaciega y frenar una explosión mediática prevista para la mañana del 16 de mayo, el rey actuó con una rapidez rara vez vista durante su reinado. Emitió lo que en los círculos reales ya se denominaba el decreto familiar secreto. Era una maniobra táctica diseñada para apaciguar a las facciones lideradas por William y Ana, mientras colocaba al mismo tiempo una mano firme sobre el hombro de la reina. El primer pilar de este decreto
fue una concesión significativa al príncipe de Gales y a la princesa real. En un movimiento que reconocía de facto su victoria en Windsor, Carlos amplió oficialmente la supervisión de William para incluir un mandato más amplio sobre la gestión patrimonial de las propiedades reales. Esto otorgaba a William el poder legal y administrativo para revisar el uso comercial y social de las residencias de la corona, asegurando que la facción Parker Bowles no pudiera simplemente trasladar sus operaciones a otro palacio. A la princesa Ana, el rey le concedió mayor autoridad sobre la coordinación de ceremonias de Estado, consolidando su papel como máxima guardiana de la tradición y el protocolo real. Con ello, Carlos no solo estaba suavizando tensiones, estaba legitimando la nueva estructura de poder que había emergido en las puertas de Windsor. El segundo pilar fue una medida disuasoria dirigida directamente a la oficina de la reina. El decreto ordenaba que las actividades sociales y benéficas privadas de la reina fueran integradas en un órgano central de supervisión conocido como el Consejo Asesor Conjunto. Y, de forma crucial, ese consejo incluía al príncipe William como miembro clave con derecho a voto. Eso significaba que los días en que la oficina de la reina operaba como un satélite independiente de influencia habían terminado. Cada lista de invitados, cada alianza corporativa y cada invitación estratégica requerirían ahora la firma del heredero al trono. El propósito de este decreto no era castigar públicamente a Camila, sino ejecutar una rendición realista ante la nueva generación. Carlos comprendía que para que la monarquía permaneciera estable durante su enfermedad, solo podía existir un único centro de gravedad. Al alinearse con la alianza de William y Ana, eligió la supervivencia de la institución por encima de las ambiciones sociales del círculo Parker Bowles. Fue una comprensión brutal para Camilla, quien, según informes, interpretó el decreto como la formalización de su aislamiento. La decisión del rey garantizaba que mientras la superficie de la monarquía permaneciera pulida y unificada ante el público, los mecanismos internos quedarían firmemente bajo el control de la vieja guardia y del futuro rey. El silencio de Buckingham Palace en las horas posteriores fue la prueba más clara de que este nuevo orden había sido aceptado como el único camino posible. Las consecuencias inmediatas del decreto familiar secreto del rey y de la purga quirúrgica en Windsor crearon una atmósfera de profunda devastación emocional dentro del ala privada de la reina. Para la reina Camilla, los acontecimientos de mediados de mayo de 2026 no fueron simplemente un revés administrativo, sino un despojo público y privado de su dignidad. Mientras el público veía a una reina consorte continuando con sus deberes con la misma gracia estoica que había mantenido durante décadas, las fuentes internas describían a una mujer que había comprendido, quizá por primera vez, que su posición dependía por completo de la tolerancia de un hijastro que finalmente había decidido que esa tolerancia había llegado a su límite. La humillación se vio agravada por la forma técnica y clínica en que se ejecutaron las expulsiones. Los informes que regresaban a la oficina de Camilla eran agonizantes. Invitados a quienes se les había hecho creer que eran el nuevo círculo íntimo de la monarquía británica, quedaron de pie sobre la grava de Windsor, escuchando de labios de un hombre al que llevaban años viendo junto al rey que ya no eran bienvenidos. La comprensión de que el teniente coronel Johnny Thompson había actuado como instrumento directo de la voluntad de William fue un golpe psicológico que resonó por todos los pasillos del palacio. Señalaba una ruptura total de las líneas tradicionales de lealtad. Thompson, el hombre que conocía los horarios más privados y las preferencias personales del rey, era ahora quien permanecía en la puerta impidiendo la entrada a los amigos de la reina.
Fuentes cercanas al círculo de la reina sugirieron que la reacción de su red social fue de incredulidad frenética. En las horas posteriores al evento, las llamadas a su oficina no trataban sobre protocolo, trataban sobre supervivencia. Muchos de esos individuos habían construido sus modelos sociales y empresariales sobre la idea de que la influencia de Camilla era el motor principal del nuevo reinado. La comprensión de que William podía borrarlos con una sola línea roja desató una ola de pánico. Tom Parker Bowles, arquitecto de gran parte de esta expansión social, se encontró en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. El mismo acceso que había facilitado a sus asociados se había convertido ahora en un pasivo. El detalle más devastador de toda la crisis fue el silencio del rey. Cuando Camilla, según informes, solicitó una audiencia con Carlos para expresar su indignación por el trato recibido por sus invitados, no encontró una defensa, sino la realidad del agotamiento del monarca. Carlos, inmerso en sus luchas letales con la salud, ya no estaba en condiciones de librar una guerra en dos frentes. No podía proteger el círculo social de la reina mientras intentaba mantener la estabilidad de la corona frente al creciente poder de William y Ana. La emisión del decreto fue su respuesta. Fue una decisión fría y pragmática para preservar la monarquía a costa de las ambiciones sociales de su esposa. Para Camilla, aquello representó el aislamiento definitivo, la comprensión de que incluso dentro de la casa de su marido, ella era ahora una invitada cuya influencia estaba siendo gestionada y contenida. La actitud del príncipe William durante toda esta tormenta emocional permaneció inalterable. No intentó explicar sus acciones ni ofreció gestos de reconciliación. Su demostración fría de autoridad estaba diseñada para ser permanente. Creía que la facción Parker Bowles había abusado de su cercanía al trono para construir una corte en la sombra que socavaba la dignidad del rey. Para William, el sufrimiento emocional de los amigos de la reina era una preocupación secundaria frente a la pureza institucional de la casa de Windsor. Él y la princesa Ana habían levantado un muro de acero que ninguna súplica emocional podía atravesar. El personal de Buckingham Palace y Windsor comenzó a notar cambios sutiles pero inconfundibles en la rutina diaria. Asistentes que antes recibían órdenes directamente de la oficina de la reina empezaron a verificar instrucciones con el Palacio de Kensington. El poder había cambiado de manos. La oficina de la reina, que antes era un hervidero de actividad social y benéfica, se volvió un lugar más silencioso y contenido. El momento de restauración del que la vieja guardia llevaba tiempo susurrando ya era una realidad palpable. La expulsión de los invitados en Windsor fue la manifestación física de una purga más profunda y espiritual dentro de la corte. Cuando llegó el 16 de mayo, el público seguía ignorando en gran medida la magnitud del conflicto interno, pero la tensión era visible en los ojos de cada cortesano. El silencio de los canales oficiales servía como escudo para el rey, pero también como una jaula para la reina. Camilla estaba atrapada en una realidad donde cada uno de sus movimientos quedaba sujeto a la supervisión del Consejo Asesor Conjunto, un organismo en el que su hijastro poseía poder de veto. El incidente de Windsor no solo había cambiado una lista de invitados, había desmantelado toda la infraestructura del reinado de Camilla, dejándola como una figura ceremonial en un palacio que ya había pasado a la siguiente generación de control. El precio de la calma que Carlos buscaba era la total marginación social y administrativa de la facción de su esposa, un precio que William estaba más que dispuesto a hacer cumplir. Las largas sombras de las almenas de Windsor la noche del 14 de mayo de 2026 no solo marcaron el final de un día ceremonial,
señalaron el cierre definitivo de un capítulo en la historia real. Cuando los últimos invitados se marcharon y las pesadas puertas de roble del Salón de San Jorge fueron aseguradas, la realidad de la nueva dinámica de poder dentro de la Casa de Windsor se convirtió en un hecho inmutable. Los acontecimientos de las horas anteriores, marcados por la inflexible presencia del teniente coronel Johnny Thompson y las expulsiones quirúrgicas de la red Parker Bowles, habían establecido un precedente que dictaría la trayectoria de la monarquía durante décadas. Aquel fue el momento en que el mundo presenció el ascenso formal de la vieja guardia, una facción que había encontrado en el príncipe de Gales a su campeón moderno. La alianza entre el príncipe William y la princesa Ana representa un formidable regreso a lo que las fuentes internas llaman ahora el nuevo estándar isabelino. Esta filosofía se basa en un compromiso rígido, casi monástico, con el deber por encima de la personalidad y con la continuidad institucional por encima del beneficio social individual. Para la vieja guardia, el reinado del rey Carlos III había entrado en una fase peligrosa en la que los problemas de salud del soberano habían permitido que las líneas de autoridad se volvieran difusas. La purga de Windsor fue la medida correctiva necesaria para restaurar la estructura de acero de la monarquía. Al alinearse tan estrechamente con su tía, la figura más disciplinada y respetada de la era de la difunta reina, William ha logrado saltarse la corte actual para regresar directamente a las fortalezas fundacionales del reinado de 70 años de su abuela. El futuro de la monarquía está siendo moldeado ahora a imagen de esta alianza. Desde mediados de mayo de 2026 y de cara a los críticos meses de verano, cada movimiento administrativo dentro del palacio está siendo examinado para garantizar su alineación institucional. La era del guardián social ha terminado. El decreto familiar secreto del rey ha asegurado que la supervisión del Consejo Asesor Conjunto no sea una mera formalidad, sino una barrera funcional contra la comercialización del acceso real. El príncipe William, a través de su control sobre este consejo y de su mandato ampliado sobre la gestión patrimonial, se ha convertido en el arquitecto de facto de la marca real. Su visión es la de una institución más austera, más enfocada e inaccesible para los intereses oportunistas de cortes en la sombra y trepadores sociales. El peso simbólico de ver al teniente coronel Johnny Thompson de pie junto a William en lugar de junto al rey es imposible de exagerar. En el lenguaje visual del palacio, Thompson representa la encarnación física de la protección del soberano. Que se le viera ejecutando las órdenes de William en Windsor fue una señal dirigida a la comunidad diplomática y social global de que la transición de poder está completa en todo salvo en el nombre. El papel de Thompson en la coordinación de los invitados, caracterizado por una eficiencia fría y clínica, ha redefinido las expectativas del servicio real. Ya no es simplemente un edecán, es el ejecutor del nuevo orden, un hombre que ha demostrado que la lealtad a la corona está por encima de la lealtad a cualquier oficina individual, incluida la de la reina consorte. Mientras el palacio se prepara para el hito de Trooping the Colour en junio de 2026, el ambiente sigue siendo de intensa vigilancia. La estructura estratégica de las casas reales está siendo reconfigurada sistemáticamente. William ha comenzado una revisión integral de los principales cargos administrativos dentro de la Casa de la Reina, asegurándose de que quienes permanezcan estén comprometidos con los nuevos estándares de disciplina y transparencia. Ya no hay espacio para filtraciones estratégicas ni alianzas privadas como las que definieron la primavera. El silencio que actualmente envuelve Buckingham Palace es el silencio de una casa que ha sido puesta en orden.
Es un silencio que transmite al público un mensaje de confianza absoluta mientras lanza una advertencia escalofriante a quienes todavía albergan esperanzas de regresar al statu quo. Para la reina Camilla y la facción Parker Bowles, el camino que queda por delante es uno de retirada forzada. La humillación de Windsor y las posteriores resordelandelans de la misma estructura que alguna vez esperaron influir. La comprensión de que su posición era un fenómeno temporal de un reinado de transición ha sido un despertar brutal. Aunque Camila continuará desempeñando sus deberes ceremoniales junto al rey, su capacidad para moldear la dirección social e institucional de la monarquía ha quedado permanentemente limitada. El poder ha pasado a la siguiente generación, y esa generación ha elegido un camino de tradición y autoridad fría por encima de las dinámicas sociales fluidas de la corte moderna. El rey Carlos III, pese a su agotamiento y a su continuo proceso médico, ha terminado presidiendo una estabilización de su casa. Su decisión de empoderar a William y Ana fue un último acto de estadismo, reconociendo que su legado depende de la fortaleza de su sucesor. Al suavizar las tensiones mediante una transferencia formal de supervisión, evitó una explosión pública que habría dañado irreparablemente a la institución. Eligió un camino que garantiza que la monarquía siga siendo una fortaleza del deber, incluso mientras navega sus propias luchas privadas. El silencio del rey frente a la controversia constituye su respaldo definitivo al liderazgo de William. El incidente de Windsor del 14 de mayo será recordado como el día en que el príncipe de Gales dejó de esperar su futuro y comenzó a construirlo. A través de una magistral demostración de alineación estratégica y ejecución táctica, William recuperó las llaves del castillo. Con la princesa Ana como guía y Johnny Thompson como espada, ha establecido una monarquía disciplinada, formidable y completamente enfocada en las inexorables exigencias de la corona. La era de la incertidumbre ha terminado, la era de la nueva guardia ha comenzado y, en Windsor, la tinta roja del heredero al trono ha reescrito las reglas del juego para los siglos venideros.